Amigos de la canaleta, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Vuelve el fútbol. Hoy vamos a ver mucho fútbol, muchos partidos, porque Nations League de UEFA, Nations League de CONCACAF, hoy hay mucho partido para ver, así que vamos a estar pendientes de todo lo que pase y seguramente voy a subir varios videos en el día de hoy porque después de un par de días de abstinencia, qué mejor que ver fútbol en el día de hoy. Arrancan las eliminatorias sudamericanas también, el sueño de Venezuela en la altura más de 4.000 metros para ir a jugar a Bolivia, una locura donde se está jugando. Argentina, Chile, bueno, de todo eso iré hablando durante el día, pero quiero arrancar el día hablando de Vinicius. Y algunas cositas que ha dejado su declaración acerca de si el racismo continúa, España debería perder el Mundial del 2030 y todo lo que se ha generado alrededor. Mi primera conclusión es, y partiendo de la base de lo más importante, cualquier pelea que tenga Vinicius o cualquier jugador o cualquier entidad o cualquier club o cualquier asociación en contra del racismo, desde acá va a recibir únicamente apoyo. Ese apoyo es innegable, innegociable y el racismo es un mal que tenemos como sociedad y que tenemos que erradicar y me parece que Vinicius en un punto es valiente a la hora de agarrar la bandera en un espacio que es muy complicado porque es extremadamente público, porque su pelea con el racismo automáticamente se va a mezclar con el club en el donde juega, el nivel futbolístico que tiene. Entonces, pero él se expone a todo eso de forma valiente para defender una causa que él considera justa y que todos debemos considerar justas y con las cuales estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que esta vez se pasó. Y ahora voy a explicar por qué. Y quiero que no se malentienda y quiero que tenemos que poner un contexto alrededor de las declaraciones de Vinicius. Primero, a mí me parece que una forma de argumentar bastante pobre o bastante mala o que es insuficiente para mí es comparar con otros escenarios. ¿Qué lo podemos hacer en este caso? A mí me parece, es una forma que lo utiliza mucha gente. A mí no me parece que alcance para ser un justificativo o un argumento total. El justificativo es, bueno, al final Vinicius va y critica el fútbol español, donde está viviendo, donde está trabajando y dice que tiene que perder el Mundial del 2030, pero no dijo nada del Mundial donde fue a jugar a Qatar. Y fue y jugó y se cayó la boca y no habló ni de discriminación, ni de derechos humanos y ni de ningún otro problema. Está quien le dice, ¿por qué nos levanta esa bandera con el racismo que hay en Brasil? El año pasado, la Confederación Brasileña de Fútbol publicó una encuesta donde decía que el 41% de los jugadores negros habían sido víctimas del racismo en Brasil. Entonces, ¿por qué Vinicius en ningún momento se mete con una pelea para decir que no se juegue más al fútbol en Brasil o que se pare algún torneo importante o que sea castigada la Confederación Brasileña de Fútbol en ese tipo de escenarios? Repito, a mí me parece, en cierto punto, que puede ser comparable en cuanto a situaciones, pero nunca decir en el otro lado también está mal se me hará un argumento válido como para criticar, para discernir o para callar el argumento que está presentando Vinicius. ¿Por qué me parece que se le fue un poco la mano? Porque me parece que ha llegado a un lugar extremadamente incómodo y tiene una contradicción muy grande en su propio discurso. Y este es el punto más importante para mí. Hay una reacción que es bastante increíble y poco profesional, porque le han cortado el audio a Vinicius y el pedacito de video donde dice si esto continúa así y no se mejora y no se soluciona, a España le tendrían que quitar el Mundial de 2030. Y todo el mundo se agarró de ese pequeño pedacito, de ese fragmento, y se olvidaron del contexto que es la declaración más larga que había dado Vinicius y en el cual ese era solamente una parte. Me parece que hay mucha mala leche de eso por parte de quienes simplemente tomaron ese pedacito para tratar de hacer ruidos, like, reacciones en las redes, mostrarse a favor o en contra o sumamente enojados con Vinicius sin entender el contexto total de lo que tenía la declaración. Pero ha existido mucho, sobre todo en los medios de España, y se ha generado ahora este debate tremendo que se va a callar hoy un poco cuando juegue la selección, pero que sin lugar a dudas generó mucho ruido, demasiado ruido. ¿Cuál es la contradicción que yo veo en Vinicius o el error que yo le veo en la declaración de Vinicius? Es que me parece fantástico que sea el abanderado en contra del racismo. Me parece que si le damos el contexto a la declaración total, él habla de que es una pequeña minoría aquellos racistas y que no considera que España sea un país racista. Entonces me parece que
castigar al fútbol español, castigar al fútbol de clubes donde él trabaja y del cual le genera muchos ingresos, castigar el fútbol de una sociedad entera, castigar el premio para una sociedad futbolera como la española, que significa recibir la Copa del Mundo, castigar a aquellos clubes que están tratando de mejorar y de hacer las cosas bien, y aquellas selecciones que están tratando de hacer las cosas bien, por un puñado, porque él mismo habla de que es una minoría, me parece que ese es un error y que no es el camino. Al final de cuentas, el camino es tratar de erradicarlos, tratar de identificar, tratar de suspender, tratar de explicarle a los chicos que el chistecito con el color de la piel no es chiste, que no es divertido, que si le querés gritar que juega mal, podés hacerlo, pero yo no estoy tampoco muy de acuerdo con eso, pero gritáselo diciéndole estás jugando mal, estás jugando horrible, busca una forma donde no involucres el color de su piel para gritárselo, y que por más que no tengas intención de, si utilizas el color de la piel para un insulto, estás cayendo en un insulto racista. Y yo entiendo que como sociedad hay una parte en la cual estamos aprendiendo de todo esto. Y en el aprender cometemos errores y creo que está muy claro que vamos evolucionando o que debemos ir evolucionando y que debemos ir mejorando. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando ese proceso de aprendizaje y desarrollo, pero me parece exagerado que por un puñado, por una minoría, como dice el propio Vinicius, España se ve amenazada con perder la Copa del Mundo. Algo que obviamente viene de Vinicius y que en principio no es una amenaza real para el fútbol español. Pero sí hay otros escenarios que, por no medir esa declaración Vinicius y entendiendo esto que estoy explicando, que por un puñado, por una minoría no podés castigar a un país entero, Vinicius ha generado, repito, a lo mejor equivocándose y no de mala intención, porque su intención final es luchar contra el racismo y esa es la que tenemos que apoyar. Creo que ha generado una división, un divisionismo que no le viene bien ni a él, ni a su club, ni a su competencia. Entonces tendría que haber medido un poco esa consecuencia de quitarle el Mundial 2030. Porque, ¿qué pasa? Después van y le preguntan a Carvajal, que está con la selección española, ¿qué te parece lo que dijo Vinicius? Y Carvajal, muy bien, dice, vamos a apoyar a Vinicius y vamos a estar de acuerdo en salir del campo cuando haya algún grito racista, pero no creo que España tenga que perder el Mundial por un grito o por un problema de racismo que no es único de España y que, a ver, no creo yo que España sea ni siquiera uno de los máximos exponentes de países racistas o con problemas de racismo en el mundo. No creo que lo sea. De hecho, me parece España de los países menos racistas de los que yo conozco y de las experiencias que yo he tenido. Entonces, no es que estamos enfocándonos en un país, en un lugar donde el racismo es un problema gigantesco. Es un problema, como lo es en muchos lugares, que debemos mejorar, que debemos atacar, pero no es una sociedad racista, ni hay un número importante de racismo, me parece a mí, en España, como para enfocar todo el trabajo, todos los focos y los castigos en España, poniéndolo en un lugar que me parece no le corresponde. Por eso creo yo que se excedió Vinicius a la hora de decir habría que quitarle el Mundial 2030. Todo lo demás, su pelea contra el racismo, el sumar adeptos, el sumar gente que se meta en esa misma lucha, que se embanderen con el mismo objetivo y con el mismo trabajo y propósito, me parece sumamente bien. Pero el pedir que se castigue a España con el Mundial 2030 me parece que es una exageración y ahí termina por cometer un error Vinicius. Repito, no me parece que sea un error de mala intención, no me parece que es un error propio de alguien que está queriendo poner la vara muy alta a la hora de medir las consecuencias que debe tener el racismo. Y si bien es verdad que la vara tiene que estar muy alta para medir las consecuencias del racismo, no creo que tenga que llegar hasta el Mundial 2030. Lo que ha generado, a ver, por un lado ha generado mucho ruido y esa noción de hablar del racismo y de los problemas que tiene el racismo en la sociedad y en el fútbol, automáticamente se habla del tema, ya se genera una noción y se genera al menos un comunicado, una comunicación, un mensaje que de otra forma no existiría. Pero también, sacado de contexto, por el like, por el retweet, por generar reacciones, por las interacciones, porque queda bonito muchas veces sacar de contexto, creo que permitió que aunque no sea su culpa, que se desvíe el tema y que se concentre en ese pequeño quote de España debería perder el Mundial 2030 si no soluciona los problemas del racismo.
Eso es lo que yo pienso. El racismo es muy grave. Me parece que Vinicius hace bien en embanderar la pelea contra el racismo, que después no lo tenemos que mezclar. Si juega bien, si juega mal, si simula una falta, si pide penal, si no pide penal, no tiene nada que ver con esas cuestiones del juego. Pero creo que darle valor a una minoría, darle un peso tan importante a una minoría, darle tanto espacio a una minoría como él describe, y poner en tela de juicio todo el fútbol español y el Mundial de 2030 como consecuencia de esa minoría, creo que ahí está el error. Leo sus opiniones, todo lo que venga después durante el día, fútbol, 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 4-3-3, 4-4-2, 3-5, de todo eso vamos a hablar, puestas en escena, sueños mundialistas, de todo eso vamos a hablar en el resto del día. Saludos.